Kwang, después de días perdidos, tuvo la suerte de recibir ayuda de Hwang, quien le prestó su teléfono para llamar a su madre. La breve llamada entre Kwang y su madre estuvo llena de emoción y parecía que la familia finalmente iba a reunirse. Tanto la madre de Kwang como Linda esperaban ansiosas, pero la única pregunta que quedaba era el tiempo. ¿Podría Kwang volver al abrazo de su familia y seres queridos? Al regresar, ¿seguiría Kwang amando a Linda como antes? ¿O sería Hwang, quien lo había acompañado a través de tantas pruebas, la que conquistara su corazón? La vida de Kwang ha cambiado mucho y ahora tiene que enfrentarse a decisiones difíciles. ¿Cómo será la relación entre él y Linda ahora que las cosas ya no son las mismas? El amor, los cambios y los sentimientos encontrados decidirán el futuro de Kwang, Linda y Hwang. Kwang estaba sentado en la cama sencilla sintiendo el calor de las suaves brisas que pasaban. Aún sentía dolor, pero al menos ahora podía sentirse un poco más tranquilo sabiendo que Hwang lo estaba cuidando. Hwang miró a Kwang con la mirada llena de preocupación. Le preguntó por su salud, temerosa de saber si ya se encontraba mejor. Kwang sonrió y asintió. Ya estoy mejor, gracias por todo. Aunque había superado parte del dolor, los recuerdos de lo sucedido aún seguían vivos en su mente. Hwang se levantó, agarró una bolsa de mercado con algunas verduras frescas, unos huevos y algunos utensilios necesarios. Kwang la miró y preguntó, ¿compraste tanto, Hwang? Ella sonrió suavemente. No es tanto, solo compré un poco de verdura, pero como aquí está lejos del mercado, tuve que aprovechar. Kwang se sorprendió un poco. Debe de ser agotador. ¿Por qué no compraste un coche para que te fuera más cómodo? Hwang solo sonrió sin responder de inmediato, pero él pudo sentir la sinceridad en su forma de hablar. La conversación cambió cuando Hwang le contó a Kwang que había reparado su teléfono. Kwang tomó el teléfono y sus ojos brillaron como si hubiera encontrado una chispa de esperanza. Sabía que poder comunicarse con su familia era algo muy importante. Hwang le había ayudado mucho durante este tiempo, pero Kwang aún sentía que no podía expresar completamente su gratitud. Tomó el teléfono e intentó llamar a su madre. Sus dedos temblorosos se detuvieron por un momento, luego marcaron el número familiar con la esperanza de que del otro lado estuviera su madre. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que aún no había encontrado la manera de comunicarse con ella. A pesar de todo, sentía algo de calma porque al menos tenía a Hwang a su lado. Después de muchos días sin poder contactarse, la madre de Kwang seguía llena de preocupación. No podía dejar de pensar en su hijo, y la ansiedad y la angustia en su corazón crecía cada vez más. Llamó a Kwang una vez más, pero el teléfono solo sonaba en vano. La madre se quedó en silencio en su casa vacía con el corazón pesado. Sabía que algo le había pasado a Kwang, pero no podía hacer nada más que esperar y rezar. Pasó una semana larga y la madre de Kwang no pudo dormir bien. La preocupación parecía haber ocupado por completo su mente. Pero un día, cuando ella ya estaba a punto de perder toda esperanza, su teléfono de repente empezó a sonar. Su corazón latió con fuerza, rápidamente cogió el teléfono. Cuando vio el nombre de su hijo en la pantalla, las lágrimas comenzaron a caer sin poder evitarlas. Era Kwang. No podía creer lo que oía, parecía como si todo el mundo hubiera vuelto a su lugar. Temblorosa levantó el teléfono. «Kwang, ¿cómo estás? No he podido contactarte en toda la semana», dijo ella con la voz entrecortada, llena de preocupación y lágrimas. Al otro lado, Kwang guardó silencio por un largo momento antes de hablar. No podía ocultar sus sentimientos. «Mamá, lo siento, me perdí y no sabía qué hacer». La voz de Kwang sonó rasposa, intentaba mantenerse firme, pero no podía contener la emoción en su corazón. «Me robaron todo, pero una persona buena me ayudó. No te preocupes, estaré bien». La madre de Kwang se ahogó en sollozos, su voz tembló al hablar. «Lo importante es que estás bien, me preocupaba mucho. Te extrañamos mucho, mamá y Linda. ¿Dónde estás? Iré a buscarte».
Kwang respondió suavemente: «Mamá, ahora no sé ni dónde estoy. Pero no te preocupes, te enviaré mi ubicación para que vengas a buscarme. Tuve suerte de ser rescatado, pero te extraño mucho a ti y a Linda». La conversación entre madre e hijo continuó, pero no fueron palabras de reproche ni enojo, sino palabras de amor y nostalgia por todo el tiempo perdido. Kwang consoló a su madre prometiendo que pronto regresaría. La madre de Kwang también pudo sentir la madurez y fortaleza en las palabras de su hijo. Sabía que Kwang había pasado por momentos extremadamente difíciles, pero ahora estaba listo para regresar a su familia. La llamada terminó con una extraña sensación de tranquilidad. Kwang sintió como si una parte de su ansiedad se desvaneciera, aunque el entorno aún le resultara extraño, al menos ahora podía comunicarse con su madre. Sabía que su familia lo esperaba, y eso hacía que su corazón se sintiera más cálido que nunca. Justo después de colgar, Kwang comenzó a actuar. Rápidamente encendió el teléfono recién reparado y buscó una aplicación para enviar su ubicación exacta. La sensación de preocupación aún persistía, pero ahora lo único que le importaba era ayudar a su madre a encontrarlo. «Ya he enviado la ubicación, mamá», le mandó un mensaje a su madre, adjuntando el lugar donde se encontraba. Suspiró aliviado, como si todo empezara a resolverse poco a poco. Aunque la situación seguía siendo difícil, al menos ya no estaba solo. La persona que lo había ayudado, Hwang, seguía a su lado durante todo este tiempo complicado. Hwang le había mostrado un cuidado real, dándole fuerza y seguridad. Cuando la madre de Kwang recibió el mensaje, inmediatamente empezó a planear cómo iría a buscarlo. «No te preocupes, hijo, iré a buscarte enseguida. Quédate ahí, espera a mamá», dijo ella por teléfono con una voz cálida y reconfortante. Kwang sabía que cuando su madre llegara estaría a salvo, rodeado por los brazos de su familia. Eso le quitaba parte de la ansiedad y el miedo, reemplazándolos con una sensación de felicidad al pensar que pronto estaría en casa, aunque el camino era largo y complicado. Kwang creía que mientras su madre y Linda estuvieran con él, todo volvería a la calma. Miró a Hwang, quien lo había ayudado durante todo este tiempo. «Gracias, Hwang. Si no fuera por ti, no sé cómo habría pasado por todo esto. Te agradezco muchísimo», dijo Kwang con una voz llena de gratitud y respeto. Hwang sonrió suavemente sin decir nada, solo asintió. «No es nada, Kwang. Todos debemos ayudarnos en los momentos difíciles», respondió mirándolo con una mirada llena de empatía y bondad. Kwang se sintió como si estuviera envuelto en un cálido abrazo. Aunque su vida había cambiado mucho, sabía que con personas buenas a su lado siempre habría una salida. Comprendió que toda ayuda, por pequeña o grande que fuera, tiene un valor inmenso. Y en su mente, Kwang prometió que cuando regresara con su familia, nunca olvidaría lo que Hwang había hecho por él. Durante los días en que Kwang estuvo desaparecido, Linda vivió con desesperación y preocupación. No sabía qué hacer, no sabía dónde estaba Kwang ni si estaba a salvo. Aunque intentaba mantenerse fuerte, la ansiedad no dejaba su corazón. Las llamadas sin respuesta, los mensajes sin contestar, hacían que Linda sintiera que todo se estaba escapando de su control. No entendía lo que estaba pasando, pero se negaba a perder la esperanza. Seguía esperando, creyendo que algún día Kwang regresaría. Linda no sabía que Kwang había enfrentado grandes dificultades, pruebas duras, pero no podía hacer más que esperar. Durante todo ese tiempo, Linda mantuvo la fe en su amor por Kwang. Aunque el tiempo pasaba y en ocasiones se sentía cansada y perdía la paciencia, seguía esperando. Hoy, cuando recibió la noticia de Kwang, Linda no podía creer lo que oía. Lloró, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio. Finalmente, Kwang había hecho contacto y pronto volvería con ella. La felicidad y la esperanza estallaron en su corazón de repente. Sin embargo, esto no sería fácil. Cuando Kwang regrese, seguirá sintiendo lo mismo por Linda.
Después de tanto tiempo separados, su amor seguirá intacto. Hwang, quien ha estado con Kwang durante todo este tiempo, podría convertirse en una parte importante de su vida. Linda sabe que entre ellos habrá cambios y no puede evitar sentirse preocupada. La relación entre Kwang y Hwang se ha ido haciendo más cercana con cada gesto de cuidado, cada momento compartido, cada ayuda brindada. Hwang no solo ha sido una compañera de viaje, sino también quien ha ayudado a Kwang a superar las dificultades, quien ha calentado su corazón en los días más oscuros. Aunque Kwang no lo diga, no puede evitar sentir el cariño genuino de Hwang. Ella no es solo una amiga, sino que tal vez Hwang ha ocupado un lugar importante en el corazón de Kwang. Esto hace que Linda se sienta confundida. Sabe que el amor no se puede forzar, pero no puede dejar de preocuparse por el cambio en Kwang. Linda decide no apresurarse a hablar. Quiere esperar y ver las cosas con claridad. Aunque su corazón tenga miedo, Linda sabe que necesita ser fuerte porque solo así podrá mantener la paz en su interior. Durante todo este tiempo ha pasado por muchas emociones, desde el dolor y la desesperación hasta la esperanza y la alegría. Pero cuando Kwang regrese, será el mismo para ella como antes. Seguirá recordando los momentos que compartieron y cómo afectará su relación con Hwang, su vínculo con Linda. Aunque hay muchas preguntas sin respuesta, Linda sigue creyendo en el amor y la paciencia. Continuará esperando porque cree que si el amor verdadero puede superar cualquier prueba, Kwang se dará cuenta de ello. Pero la historia no siempre es fácil y tendrá que enfrentar cambios inevitables. Kwang y Linda tendrán que encontrarse nuevamente no solo en el tiempo, sino también en los sentimientos que han cambiado. ¿Será el amor entre ellos capaz de superar esta prueba? ¿O será Hwang quien reemplazará a Linda en el corazón de Kwang? Estas preguntas solo podrán responderse con el tiempo cuando las verdades se revelen.